Hola, ¿andas en busca de una idea creativa y efectiva para organizar tu diario creativo bíblico del mes de abril? Si es así, no busques más y quédate viendo este video. ¿Qué tan frecuente escuchamos la voz de Dios? ¿Sabías que Dios está hablándonos a cada instante a través de un murmullo en nuestro corazón? ¿A través de una persona? ¿A través de una circunstancia? ¿O qué tal si a través del sonido de la naturaleza? Y mejor aún, todo el tiempo nos está hablando a través de su palabra. La palabra de Dios es más que un plan de un número de días. De hecho, es más que un mapa de vida. La palabra de Dios es la vida misma. Y a través de ella podemos tener comunión, amistad, confianza en Él, y Él puede expresarnos todo su amor hacia nosotros. Hoy no solo leemos la Biblia como parte de un deber, sino que meditamos en ella, pues así es como Él se vuelve tan real y nos revela su palabra, dándonos sentido siempre de dirección. Hoy también hemos aprendido que no basta con leer y orar, sino en meditar en su palabra. Por eso es indispensable pasar tiempo escuchando solo su voz. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jackie Sanz y soy la creadora de contenido de la comunidad creada para inspirar y del challenge bíblico más efectivo de internet, el challenge 365 días en su palabra, escuchando solo su voz. Y si tú eres nueva o nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas y a que nos dejes un lindo comentario si es que al finalizar este video crees que nuestro contenido puede ser de inspiración y motivación para seguir avanzando en tus procesos de lectura bíblica. Y bueno, especialmente el día de hoy estoy muy contenta, no solo porque vamos a editar nuestro diario creativo bíblico para el mes de abril, sino porque, finalmente la promesa de Dios se ha cumplido para mi vida. Como muchas y muchos de ustedes saben, el año pasado Dios prometió que haría algo grande, algo sorprendente, algo maravilloso en muchas de las vidas de nosotras, estudiantes del Challenge 2023. Y la realidad es que fue así. Recibimos muchos testimonios de parte de nuestras alumnas de cosas que Dios había hecho o milagros que Dios había hecho para sus vidas. Muchas de ellas recibieron milagros de sanidad, muchas otras recibieron propuestas de matrimonio, muchas otras corrigieron aún sus propias vidas personales, muchas otras pudieron viajar a otros países para reencontrarse con sus familias, y así como estos eventos, muchos testimonios más. Así es que bueno, llegó el momento en donde yo les compartí que Dios nos había sorprendido a mi esposo y a mí con el regalo de ser padres, con la espera de un bebé. Así es que finalmente la promesa fue cumplida. Ya para este mes de abril nuestra bebé ya está con nosotras, y estoy muy contenta y muy emocionada porque en un momento más les contaré un poquito más de mi testimonio, pero para el día de hoy me siento muy bien, físicamente, ya puedo hablar sin suspirar tanto como lo estaba haciendo. Así es que ahora me estoy dejando enseñar por el Señor para ver la manera de organizarme. Ya Dios me ha estado enseñando estas semanas, me ha estado dando tiempos, me ha estado guiando, me ha estado diciendo cómo hacer las cosas, y poco a poco sé que me irá perfeccionando en esta labor de ser madre. Así es que bueno, el día de hoy no tendremos a una de nuestras estudiantes invitadas para la entrevista, sino más bien yo quiero compartirte un poco de mi testimonio, por si muchas de ustedes también están en espera de que la promesa de Dios se cumpla para sus vidas. Y bueno, quiero preguntarte y contéstame en el chat, ¿cuántas de ustedes van a cambiar de diario creativo bíblico? Yo ya tengo aquí mis 2 cuadernos, ya me terminé el primer cuaderno diario creativo bíblico con las lecturas del mes de marzo.
Llegué hasta Deuteronomio en los capítulos que vamos. Me sobraron algunas hojas, pero ya son mínimas, así es que he decidido pasarme a un nuevo diario creativo bíblico. Y aquí es en donde estaré haciendo mi organización para este mes. Y bueno, cuéntenme ustedes cómo les está yendo, cómo van con sus anotaciones. Yo sé que muchas veces estar al día con nuestras anotaciones puede ser un poco abrumador, un poco cansado. Nos podemos llegar a atrasar. Sin embargo, recordemos que este reto trata precisamente de eso, de disciplinarnos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la lectura, sino también en el escudriñamiento de ella misma. Y escudriñarla requiere hacer precisamente esto, llevar nuestras anotaciones en un cuaderno de diario creativo bíblico, porque es de esta manera en la que nosotras vamos aprendiendo más de la palabra, ya que indagamos, ya que investigamos, ya que somos recursivas en buscar más contenido o aclarar dudas que muchas veces nos surgen cuando estamos leyendo la Biblia. Y si bien es cierto, muchas veces las mismas respuestas están dentro de la Biblia, solo es necesario escudriñarlas. Habrá algunos conceptos que no sabremos o no reconoceremos, y para eso es importante que acudamos a diccionarios bíblicos, ya sea físicos o en línea, en donde podamos extraer este tipo de respuestas o contenido que van a alimentar y nutrir nuestro espíritu, nuestro corazón, pero también nuestro conocimiento. Y bueno, ya tenemos lista nuestra agenda gratuita para este mes de abril. Los enlaces están en la cajita de información, así es que en un momento más vamos a pasar al escritorio y te la voy a mostrar para que veas la gama de colores, los libros que vamos a estar leyendo y cuáles son los recursos adicionales como muestras VIP que dejamos o que les compartimos para que ustedes puedan decorar también sus anotaciones dentro de su diario creativo bíblico. Bueno, el día de hoy quiero contarte un poquito acerca de mi testimonio. Y como te decía, el año pasado, cuando estábamos a punto de comenzar nuestra tercera edición del Challenge, con ayuda del Espíritu Santo estaba realizando toda la organización de la metodología que llevaríamos el año pasado, y el Señor me regalaba muchas palabras bíblicas, las cuales me estaban inspirando en todo ese proceso. Una de ellas fue justamente el nombre de esa tercera edición. El Señor nos decía: este año van a escuchar solo mi voz. Así es que por eso esa tercera edición se llama Escuchando solo su voz. Y bueno, ese es el mismo eslogan que estamos trayendo también para esta cuarta edición. Y bueno, cuando comenzamos nuestro recorrido por las escrituras, el Señor iba inspirando poco a poco mi espíritu, y en una de esas ocasiones me recordó Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en ese momento le preguntaba: Señor, ¿cuáles son aquellas cosas ocultas y grandes que yo no conozco y que tú quieres hacer? Y realmente el Señor no volvió a responder más, simplemente la palabra quedó grabada en mi corazón: yo haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas veces cuando estamos en oración con el Señor queremos que nos conteste todo, queremos tener una respuesta de todo. Sin embargo, los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, ni la forma de Dios es nuestra forma. Entonces Él siempre responderá en el tiempo adecuado y oportuno, y siempre lo hará a través de la palabra. Así es que mantuve la calma y dije: ok, Señor, tú me vas a enseñar. Ok, Señor, tengo que ser paciente. Tú me dirás cuáles son aquellas cosas grandes y ocultas que tú vas a hacer. Así es que conforme íbamos avanzando cada día más en nuestro Challenge 2023, empezaron a llegar testimonios de muchas de nuestras alumnas de cosas que Dios estaba haciendo con sus vidas. Y como te mencioné hace un momento, muchas de ellas regularon su vida, muchas de ellas se casaron, muchas de ellas recibieron propuestas de matrimonio, muchas de ellas volvieron a ver a sus familiares después de muchísimos años en donde no habían logrado ver, o muchas de ellas lograron terminar sus carreras universitarias, muchas de ellas lograron tener sus visas para poder viajar, muchas de ellas recibieron milagros de sanidad, y así sucesivamente. Y a decir verdad, yo también iba viendo pequeñas cosas, pequeños milagros que Dios estaba haciendo en mi vida, y yo le preguntaba: Señor, ¿es esto lo que tú querías hacer? ¿Es esto de lo que tú me hablabas? Pero nuevamente no escuchaba esa respuesta literal de parte de Dios que me dijera sí. Así es que bueno, seguí aprendiendo, seguí sumergiéndome más en la palabra de Dios, seguí creciendo más espiritualmente, seguí escuchando más la voz de Dios a través de la escritura, y justamente en
junio del 2023 yo quedé embarazada. Y la verdad es que ahí empezaría un nuevo proceso diferente, totalmente diferente para mi vida, un proceso que de hecho vendría a cambiar muchas cosas, mi organización y mis actividades, sobre todo para mi vida, incluso para la de mi esposo. Para el mes de julio yo ya sabía que tenía algunas semanitas de embarazo y no te voy a mentir, cuando me hice la prueba y esta prueba salió positiva, yo tuve un poco de temor y le dije, Señor, tengo miedo de lo que puede suceder. Pero el Señor ahí fue justamente cuando volvió a hablarle a mi corazón, a hablarle a mi espíritu, y el Señor me dijo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Justamente volví a recordar la palabra de Dios como se la decía a Abraham o como se la dijo Moisés, por ejemplo, no temas, yo estoy contigo, o yo voy contigo, o yo estaré contigo. Y entonces recordar la palabra continuamente era un aliento, una paz a mi corazón que me reconfortaba. Y aunque yo tenía miedo del proceso, yo empecé a confiar en Dios. Para este tiempo mi esposo y yo ya habíamos tenido planes de construcción de nuestra propia casa y habíamos empezado a levantar algunas bardas, pero las habíamos dejado, habíamos terminado solo esa parte de las bardas del terreno y habíamos pausado la construcción. Pero cuando nos enteramos que estaba embarazada, entonces fuimos movidos a continuar con esa construcción. Quiero que prestes atención porque justamente cuando yo me entero que estoy embarazada, ahí es cuando empezamos a retomar la construcción. Entonces fueron 9 meses para que una bebé se cocinara, pero también para que nosotros termináramos la construcción de nuestra propia casa. Justamente los 9 meses. Así es que seguimos avanzando en fe, creyendo muchísimo en que Dios era fiel y justo y en que Él no se equivoca cuando promete algo. Y habíamos tomado este embarazo como una promesa de Dios y de que Dios nos dijo, todo lo que yo hago es bueno. Y en Génesis Dios nos dice que todo lo que Él hace es bueno y bueno en gran manera. Así es que yo me aferré en esa palabra de Génesis 1 y siempre le decía, Señor, todo lo que tú haces es bueno y bueno en gran manera. Y así siguieron avanzando los meses. No te voy a mentir tampoco, la realidad es que cada trimestre de mi embarazo fue un poco difícil, sobre todo por los cambios físicos, los cambios hormonales, pero también todas las cosas que me estaban pasando, como las náuseas, como el cansancio, como a veces me sentía con mucho ánimo, pero otras veces no. También estaban pasando cosas médicas, como por ejemplo, había meses donde me mandaban de reposo, había otros meses donde me dejaban levantarme, caminar y hacer un poco de actividades, pero había otros meses donde el diagnóstico era un poquito más severo y más delicado. Entonces fueron meses en donde el Señor me estuvo enseñando muchísimas cosas que hicieron que mi fe creciera. Y en todo este tiempo no dudé de la palabra del Señor, no dudé de que todo lo que Él hace es bueno y que si Él había mandado a nuestra bebé como un regalo, Él lo iba a llevar a cabo hasta el final. Él nos iba a dar ese regalo hasta el final. Así es que entonces esos miedos que tuve al principio de que algo llegara a pasar en el proceso o algo se llegara a perder o circunstancias como estas empezaron a ser difuminadas. Y lo compartía con mi esposo, que debíamos tener mucha fe en el Señor, que Él debía estar tranquilo porque el Dios de Israel es un Dios grande, poderoso, fuerte y temible, y que todo lo que Él dice es verdad, porque su palabra es verdad y Él cumple sus promesas siempre hasta el final. Lo único que necesitábamos es nosotros continuar siendo fieles. Así es que ese recordatorio de la palabra de Dios nos dio mucho ánimo para así llegar hasta el final. Durante todos estos 9 meses entonces empezamos a avanzar con la construcción de nuestra casa, empezamos a buscar a los albañiles, a comprar el material y bueno, a empezar con el diseño, ahora sí, de la casa, y empezamos a darle velocidad. Y como en todo proyecto, siempre habrá momentos en donde las cosas no están saliendo como a ti te gustan, porque muchas veces algún trabajador falló y bueno, uno se va desesperando un poco en el proceso, y así fueron
fueron avanzando poco a poco en nuestra casa y yo decía, bueno, tenemos 9 meses, cuando nuestra bebé nazca, la casa tiene que estar lista para que ella venga a habitarla y los tres ya estemos viviendo en nuestro propio hogar. Dios fue maravilloso, chicas, porque Dios nos estaba dando la promesa de un bebé. Para ese tiempo no sabíamos que era una niña. Tiempo después, en mi mes quinto, fue cuando nos enteramos que era finalmente una niña. Y empezamos a visualizarnos los tres viviendo juntos en nuestro hogar, este hogar cálido que estábamos diseñando para nosotros tres después de estar viviendo en diferentes lugares con casas rentadas o casas que no eran nuestras y que había cosas que no podíamos hacer porque no eran nuestras. Sin embargo, saber que estábamos en la construcción de algo propio nos daba mucha alegría, pero también nos daba mucha incertidumbre. Pero algo que sí teníamos siempre claro era que nuestro hogar se iba a alabar y se iba a adorar a Jehová de los ejércitos. Y así fue avanzando nuestra construcción y llegó el día del colado. Le llamamos en México el colado, es la parte cuando se hace la losa del techo, y siempre hay voces alrededor que te dicen esto es difícil, eso es muy difícil, eso es muy costoso, eso muy pocas personas pueden hacerlo, pero no, mi esposo y yo veíamos cómo Dios iba supliendo el recurso económico para que nosotros pudiéramos lograrlo. Así es que pudimos comprar todo el material para que se hiciera el colado de nuestra casa. Los albañiles fueron precavidos, fueron atentos en hacer este trabajo, y el día que estaba llegando el material para la construcción, para el colado de nuestra casa, ese día yo veía cómo los de la constructora traían toda la carga de material, lo descargaban, y después vi cómo los albañiles empezaron a hacer las mezclas para empezar con el colado, y ese día detrás de la ventana del cuarto en donde yo podía ver todo lo que estaban haciendo nuestros trabajadores, me puse a llorar, chicas. Me puse a llorar porque decía, Señor, qué maravilloso eres, que nos ayudas en todo. Que a pesar de que escuchamos voces del mundo que nos dice esto es difícil, esto es imposible, nosotros hoy podemos hacerlo porque tú nos das los recursos, porque tú nos ayudas, porque tú has determinado bendecirnos. Y era una emoción extraordinaria porque yo sabía que la mano de Dios estaba en cada detalle, no solo de la construcción de nuestra casa, sino también de mi embarazo. Para ese momento estábamos cocinando una bebé, pero también estábamos construyendo una casa. Estábamos haciendo dos cosas sumamente importantes y de alguna manera un poco difíciles o complicadas al mismo tiempo. Así pasó el colado de nuestra casa. Y después, entonces empezaba lo que yo no sabía que era sumamente importante, pero además era una fuerte inversión más que yo no había visualizado en gran magnitud. Y este era todo el rediseño de la casa por la parte interior. Llámese conexiones de luz, llámese plomería, llámese electricidad, llámese paredes, muros revocados, piso, instalaciones, y muchas cosas más, puestas de puertas, ventanas y muchas cosas más que yo no había visualizado en esa magnitud. Así es que paramos 2 semanas y le decíamos al Señor, Señor, ya avanzaron tantos meses y a la casa todavía le falta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si mi esposo y yo sabíamos algo, era que no daríamos un paso si Dios no nos acompañaba, que no daríamos un paso ni tomaríamos decisiones de compra o de avance de construcción si el Señor no estaba con nosotros. Así es que el Señor nos dijo, esperen, todavía no es tiempo. Y así pasaron 15 días. Los trabajadores habían ido a descansar porque nosotros les habíamos dicho denos 15 días porque necesitamos hacer un presupuesto de todo lo que necesita la casa de la parte interior. Y sí, chicas, en esos 15 días Dios hizo cosas maravillosas, suplió todos los recursos para que nosotros pudiéramos ahora avanzar con el diseño de la casa en la parte interior. Así es que volvimos a llamar a nuestros trabajadores o a nuestros albañiles y ellos comenzaron la obra.
Y en todo ese proceso pudimos ver muchos milagros de parte de Dios. Y en otra ocasión, viendo detrás de esta misma ventana donde yo te decía que veía cómo avanzaban los trabajadores, pero además en ese cuarto es en donde yo estaba recluida básicamente, estaba guardada durante el tiempo de mi embarazo, porque como te comento había meses en donde me mandaban en absoluto reposo, así es que yo solamente estaba en la cama y me levantaba un rato a estudiar en el escritorio, y a veces tenía que estudiar desde mi cama, y levantaba las cortinas y desde ahí podía ver lo que nuestros trabajadores estaban haciendo. En una ocasión, viendo cómo los albañiles levantaban las bardas del segundo piso y estaban haciendo todo el trabajo de plomería, nuevamente yo hablaba con Dios y le decía: Señor, ¿será que vamos a terminar para antes de que nazca esta bebé? Y el Señor me decía: recuerda que todo lo que yo hago es bueno. Y ese día su palabra me decía: cada ladrillo que tú estás viendo hoy lo estoy pegando yo. Cada instalación que hoy tú logras ver en tu casa la estoy haciendo yo. Cada material que tú ves que está llegando a la puerta de tu casa lo estoy trayendo yo. Básicamente Dios me estaba diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, y todo lo que tus ojos hoy están viendo lo estoy haciendo yo. Nada es a tus fuerzas, nada es por tu gran inteligencia o tu gran metodología para las finanzas o tu gran administración. Todo lo estoy haciendo yo. Y el Señor únicamente lo que quería era que yo le diera honra y gloria en cada mínimo o gran detalle que yo veía de avance en mi casa. Y le dije ese día: Señor, tienes razón, todo lo estás haciendo tú y todo lo estás haciendo bueno. Chicas, y así avanzó el tiempo, y justamente una semana antes de que nuestra bebé naciera, si acaso 4 o 5 días de que nuestra bebé naciera, nuestra casa nos fue entregada. Estaba terminada. Todo el interior estaba terminado. Los pisos, las ventanas, la plomería, la electricidad, las instalaciones de gas, los techos, las paredes, las recámaras, el cuarto de lavado, todo estaba hecho. Y cuando finalmente tuve las llaves de nuestra casa en mis manos, básicamente era entender la palabra: está terminado ya aquí. Yo soy fiel. Yo dije que todo lo que hago es bueno, y hoy tienes tu casa y es bueno. Y ahora solamente me quedaba esperar el nacimiento de mi bebé. Llegó el día 11 de marzo finalmente, el día en que mi bebé nació. Para el día 13 de marzo salimos del hospital y llegamos a nuestra casa a habitarla los 3 juntos: mi esposo, nuestra pequeña Natalia, nuestra hija y yo. Y entramos por esa puerta con 2 regalos que Dios nos había hecho: la finalización de una casa propia que Dios había levantado muro a muro, y el regalo más hermoso que Dios había preparado para nosotros y que nosotros ni siquiera ya habíamos esperado ni habíamos pedido, que era tener a nuestra propia hija en nuestros brazos. ¡Wow, chicas! ¿Cómo no adorar al Dios de nuestra salvación? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no esperar en Él? ¿Cómo dudar de Él? Si ha sido bueno en gran manera, si nos ha dado todo lo que necesitamos, si a pesar de cada pronóstico médico que durante mi embarazo me daban, el Señor me daba paz y me decía: no escuches, solo cuídate. No escuches, solo confía en mí. No escuches, solo guárdate. Y eso me estaba diciendo: sé inteligente, sé obediente, escucha las indicaciones de tu médico, sin embargo, no te temorices. Sigue las instrucciones, guárdate en reposo, guárdate tomando tales medicamentos que me habían mandado, pero no dudes de mí, porque lo que yo prometí lo voy a llevar hasta el final. Lo voy a llevar a cabo hasta el final. Y hoy quiero presentarte a este regalo hermoso que Dios formó hasta el final. Y bueno, chicas, aquí está finalmente el regalo que Dios nos prometió a mi esposo y a mí el año pasado, y
que nos enteramos de su llegada justamente a finales de junio, principios de julio del 2023, y es el regalo más hermoso que el Señor pudo darnos. Ella es Natalia, no la muestro de frente porque quiero cuidar quiero proteger su identidad, quiero proteger su seguridad, ¿ok? Y aunque yo sé que todas nosotras somos una comunidad que ama la palabra de Dios y entre todas nos bendecimos y deseamos lo mejor para la otra y oramos una por la otra, de cualquier manera, redes sociales o plataformas digitales siempre se presta para muchas otras situaciones difíciles en las que no quiero meter a mi familia. Pero bueno, el día de hoy creí conveniente compartir un poco de este regalo que Dios nos dio para animarte a ti que si también estás en espera de una promesa de Dios, tengas paciencia, no dudes del Dios de tu salvación, no dudes de Jehová de los ejércitos, porque todo lo que Él promete sin duda lo cumple, no a nuestro tiempo, no muchas veces a nuestro tiempo, siempre será el tiempo de Él, pero el tiempo de Él siempre será perfecto. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Chicas, muchas veces nosotros seremos débiles, nuestra fe parecerá flaquear, nuestras emociones se debilitarán, yo lo sé muy bien, sin embargo nunca permitas que esto apague la pasión, el amor, la fe, la confianza, la entrega, la esperanza en el Dios de la Biblia. Porque sin duda nosotras que hoy leemos la Biblia de tapa a tapa, sabemos quién es ese Dios, sabemos que es un Dios, es el único Dios y es el Dios que se diferencia de todos los diositos o dioses con D minúscula que existen alrededor del mundo. Sabemos que este Dios, el Dios de Israel, es el Dios capaz de poder liberar a un pueblo de una nación grande, es el Dios capaz de partir el mar para que sus hijos pasen en seco y así poder salvarlos. Sabemos que es el Dios de misericordia, de gracia, y yo hoy puedo ver su gracia en mi vida a través de mi pequeña Natalia, la cual, como muchas de ustedes me han dicho, ella escuchaba la palabra de Dios desde que estaba en mi vientre. Pues cuando ella estaba en mi pancita, yo seguía haciendo mis devocionales. Miren, se está riendo. Yo seguía haciendo mis devocionales en Instagram y muchas de ustedes pudieron notar que la respiración se me iba, que me sofocaba, ya no podía más, de verdad. O sea, a veces ya no podía hablar más de 20 minutos, no, era mucho menos. Me cansaba muchísimo, pero ahora que estaba grabando esta edición de abril, me sentí totalmente diferente porque ya no me sofocaba, ya hablaba de corrido, ya hablaba más rápido como comúnmente suelo hacerlo, y Dios me recordaba nuevamente, consumado es, lo he hecho. Y algo que se me estaba pasando es que el día que estaba en el quirófano para el nacimiento de mi pequeña Natalia, ese día empecé a hablar todos los versículos bíblicos que yo podía recordar, y en ese momento entendí qué importante es que podamos saber Biblia, qué importante es que podamos recordar la Biblia, porque en esos momentos de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, de que no sabes qué va a pasar contigo, qué tanto te va a doler o qué tanto vas a sufrir, es muy bueno recordar la palabra de Dios. Y yo recordaba hablaba todos los versículos que podía recordar. Y después de unos minutos, cuando mi bebé finalmente nació, antes de que la trajeran a mi pecho, yo miraba hacia el techo, que era pensando en el cielo, y nuevamente volví a escuchar la voz de Dios que decía: he cumplido, he terminado, consumado es, ya lo hice, ahora, ¿qué vas a hacer tú? O sea, Dios me estaba diciendo, ya tienes a tu regalo, yo ya cumplí con mi promesa, ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¡Wow, chicas! Ese es un gran reto. Ahora entiendo que las promesas de Dios vienen acompañadas con retos. Y justamente ahora que estamos terminamos de leer el libro de Levítico, de Números, y estamos avanzando con Deuteronomio, me doy cuenta que el Señor
te hace promesas, como a Israel le había prometido darles la tierra prometida, pero los quería trabajando, los quería con espíritu de conquistadores, los quería preparados para la conquista. Quiere decir que ellos tenían que estar listos para entrar a Canaán a conquistar la tierra. Esto nos habla de que cuando Dios nos promete, no te quiere sentado. Cuando Dios nos da una promesa, nos quiere trabajando, nos quiere preparándonos, nos quiere capacitándonos. No te quiere sentado viendo Netflix, no te quiere sentado mordiéndote las uñas, no te quiere sentado soñando únicamente. No, te quiere trabajando. Así es que ahora que ya tengo a mi bebé en brazos, Dios me retó, ¿qué vas a hacer con ella? Y bueno, ella y yo ahora nos paramos juntas, hacemos o yo hago mi devocional, le leo a ella, le canto o adoramos a Dios, no le canto a ella, sino adoramos a Dios juntas, ella me escucha cantar. Ella se sorprende. Yo creo que nuestro espíritu se apega al Espíritu de Dios, así es que ella puede entender o puede sentir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su vida también. Y yo oro también para que mi pequeña Natalia pueda llevar a cabo el plan que Dios ha determinado para su vida y que a su debido tiempo ella pueda conocer al Dios de nuestra salvación y pueda recibirlo también en su corazón como nuestro eterno Dios, con el que un día pasaremos nuestra eternidad y estaremos en su presencia. Y bueno, espero que este testimonio haya sido de inspiración para ti y que si estás en espera de la promesa de Dios cumplida en tu vida, sigas esperando pacientemente y confiando en el Dios de nuestra salvación, con el que algún día pasaremos toda nuestra eternidad y estaremos delante de su presencia. Te animo a que no desfallezcas, a que tu fe no decaiga, a que no te dejes contaminar por el ruido externo, por las palabras negativas de tu alrededor, de que confíes en la palabra de Dios. Te quiero animar a que permanezcas arraigada a la palabra de Dios todos los días. Si tú vienes y abres la Biblia, entonces estás escuchando su voz. Si tú vienes y escudriñas en su palabra, entonces estás escuchando su voz. Nunca te dejes llevar por lo que otros te digan. Algo particularmente que he aprendido, de hecho, a través de la Escritura, es que todo lo que Dios te habla lo sustentará a través de su palabra. Quiere decir que siempre tendrás el sustento bíblico. Y hoy estamos viendo tiempos en donde es necesario vivir arraigado a la palabra de Dios y no solamente dejarnos llevar por las corrientes doctrinales que escuchamos a nuestro alrededor, porque muchas veces porque cada día seguirán saliendo corrientes doctrinales y muchas de esas doctrinas podrán en lugar de ayudarnos a crecer, nos contaminarán de tal forma que queramos vivir una vida basada en emociones, basada en sentimientos, basada en opiniones, basada en lo que yo creo que Dios me dijo. Y recordemos que con Dios las cosas no funcionan así. Cuando Dios te hable y te diga algo, te dará la seguridad de ello y te lo dará con sustento bíblico, y tú la hablarás rectamente, la hablarás fielmente, sin titubear, sin tener miedo, porque sabes que lo que Dios te dijo es 100% real y está sustentado aquí en la palabra de Dios. Si existe un poco de miedo a la hora de hablar algo que Dios te dijo, entonces examina tu vida, evalúa tu vida, porque probablemente no fue Dios quien te lo dijo. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al escritorio para mostrarte nuestra agenda impresa para el mes de abril. Vamos a hacer nuestro recorrido por las notas del mes de marzo y finalmente terminaremos organizando todo nuestro diario creativo bíblico para empezar con todo las lecturas de este nuevo mes. Y bueno, hagamos la revisión de nuestra agenda de manera impresa. Por un lado estás viendo el calendario de lectura bíblica para este mes de abril. Continuaremos leyendo el libro de Deuteronomio hasta concluirlo. Luego pasaremos a leer el libro completo de Josué y después todo el libro completo también de Jueces, todo el libro de Ruth, y avanzaremos el primer libro de Samuel hasta el capítulo 16. Así es que, como puedes darte cuenta, es mucha la lectura que vamos a llevar a cabo este mes de abril y te animamos a no desistir, sino a seguir corriendo pacientemente la carrera, a no atrasarte ni en tus lecturas ni en tus anotaciones de diario creativo bíblico, ya que si nos atrasamos, después nos cuesta un poquito más de trabajo ponernos al día, sobre todo cuando se trata de las anotaciones en nuestro diario creativo bíblico.
En la siguiente página vamos a encontrar disponibles nuestros trackers del mes, que es el tracker de lectura y tracker de oración, ¿ok? Anteriormente ya hemos explicado cómo vamos llenando estos trackers. Si estoy cumpliendo con mi oración del día, voy marcando de acuerdo al día indicado: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Recordemos que dentro del challenge no tenemos día de descanso, quiere decir que aún el día domingo debemos registrar nuestra oración y nuestra lectura también. Además, estos trackers son muy interesantes porque nos ayudan a poder segmentar cómo está siendo nuestro desempeño dentro de ese hábito, de manera que nosotros podamos identificar si mi desempeño ha sido bueno, regular o malo. Es muy importante que nosotras seamos honestas en cuanto a nuestra evaluación o segmentación de datos. Cuando finalicemos la semana 1 del mes de abril, debemos registrar cómo está siendo ese desempeño y tú la evalúas personalmente. No es una evaluación que yo te dé o alguien más esté dando, sino desde lo más profundo de tu interior. Es una evaluación sincera que haces de ti misma, de qué tanto oraste o qué tan disciplinada fuiste en la oración durante la semana. Si fue bueno, la primera columna es para bueno, la segunda es para regular y la tercera es para malo. De plano no leíste nada. Y lo mismo va a suceder en el tracker de lectura. Vamos a ir marcando semana a semana cómo está haciendo ese desempeño. Y bueno, en la parte inferior tenemos este cuadro en donde registramos cuántos días llevamos escuchando la voz de Dios. Cuando terminemos el mes de abril, habremos pasado 90 días conectadas con la palabra de Dios. Los libros completos leídos, contaremos el libro de Josué, Jueces, Ruth. Son 3 libros completos, y Deuteronomio también, 4 libros completos, y Samuel no lo vamos a contar porque no es completo. Este lo vamos a contar hasta el mes de mayo, ¿ok? Y capítulos completos leídos: si leíste disciplinadamente conforme a nuestro calendario sin saltarte capítulos ni libros bíblicos, entonces vas a hacer el conteo de cuántos capítulos completos fueron de cada libro, ¿ok? Y aquí los vas a anotar. Y bueno, estos trackers son pasados siempre a nuestro diario creativo bíblico. Después tenemos nuestro tablero de agradecimiento y aquí vamos anotando aquellas cosas por las cuales estamos agradecidas con Dios, de cosas que a veces dejamos pasar y no les prestamos atención, pero que sin duda, sea algo grande o sea algo pequeño, es bueno tener un corazón agradecido para con Dios por aquellas cosas que ha hecho o que hace diariamente en nuestra vida. Y finalmente, la última página de nuestra agenda son muestras de nuestros diseños VIP para que los recortes y los uses para decorar tu diario creativo bíblico del mes de abril. ¿Ok? Estamos agregando tarjetas, los cuales nos pueden servir muchísimo para hacer anotaciones rápidas o cortas para nuestro diario creativo bíblico. Además, en esta última página donde siempre estamos regalando muestras de diseños en cada agenda, compartimos también el versículo estrella para nuestra portada de Diario Creativo Bíblico. Este versículo siempre es recortado y también es agregado en la página en donde agregamos el cuadro de los días que llevamos conectadas con la palabra de Dios, los libros completos leídos y los capítulos completos leídos también. Ahí particularmente yo lo agrego para que cada que abra mi diario creativo bíblico lo vuelva a releer y así me aprenda el versículo completo. Pero este cuadro no tiene un apartado específico, así es que si tú tienes alguna otra hoja dentro de tu diario creativo bíblico que le quieras destinar para estos versículos, también lo puedes hacer, ¿ok? Y bueno, estos son pequeños stickers que nos pueden ayudar también para poner palabras claves o simplemente una palabra que esté sonando fuerte o una palabra que haga eco en tu corazón, tal vez alguna palabra que Dios haya declarado. Podemos escribirlas dentro de estos stickers y así decorar nuestro diario creativo bíblico. Y bueno, estos son nuestros recursos descargables para el mes de abril. El enlace para la descarga está en la cajita de información para que vayas a descargarlos y te organices prontamente junto a nosotras y leas dedicadamente también. Ahora te voy a enseñar nuestros diseños VIP para este mes.
Por un lado estás viendo nuestra plantilla Jehová es vida con stickers bíblicos que sustentan nuestro recorrido por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que sustenten? Bueno, quiere decir que cuando tú vas avanzando capítulos bíblicos de nuestro calendario, tal vez estamos en Deuteronomio capítulo 14 y estás leyendo la lectura del día, puedes revisar la plantilla Jehová es vida y ver si hay un sticker que tiene relación con ese pasaje que estás leyendo, en este caso Deuteronomio 14:2. Entonces, esto nos ayuda para poder decorar también de manera rápida y bonita nuestro diario creativo bíblico. Quiere decir que ya no diseñarás tú misma el versículo de Deuteronomio capítulo 14 verso 2, sino que simplemente lo recortas y lo agregas y así le vas dando diseño y color también a tu diario, a tus anotaciones. En un momento más te voy a enseñar mi diario creativo bíblico para que veas cómo va quedando con estos stickers. Y bueno, así vas a encontrar diferentes stickers con diferentes pasajes bíblicos de cada libro de los que vamos a estar leyendo durante este mes de abril. Y junto con esta plantilla de stickers siempre estamos agregando como regalo un diseño de papel scrapbook para que puedas decorar también de manera rápida tu diario creativo bíblico haciendo tarjetas, separadores, diseños de portadas, cintas, banners, lo que tú quieras. Yo sé que somos una comunidad muy creativa, así es que tú sabrás darle un buen uso a este diseño de papel decorativo para tus notas, para que tu diario creativo bíblico quede tan llamativo, tan bonito, tan ilustrativo o lleno de color mes a mes. El enlace para que puedas descargar nuestras plantillas VIP también va a estar apareciendo en pantalla, pero te lo voy a dejar en la cajita de información para que únicamente le des clic y vayas a descargarlos. Y bueno, vamos a pasar a nuestro recorrido dentro de nuestro diario creativo bíblico para el mes de marzo que acabamos de terminar. Por un lado estás viendo nuestra portada con el nombre de Dios que nos dice Éxodo 6:2, yo soy Jehová. Ese fue el diseño que hicimos para el mes de marzo y con la gama de colores para ese mes. Luego estás viendo mi calendario de lecturas bíblicas del mes de marzo. Para el día en que estoy grabando voy en el día 30 del mes. Ok, lo que quiere decir que solo me falta un día y con eso estoy terminando mi calendario de lecturas bíblicas. Y bueno, hay meses en donde esto me sucede. Que casi termino mi calendario antes de grabar, pero hay otros meses en donde hay muchas lecturas bíblicas que todavía me faltan, pero bueno, siempre termino con ellas porque es algo que fomentamos dentro de este canal, enseñarles a que no dejen capítulos inconclusos, sino que terminen de leerlos siempre. Y bueno, vamos a ver nuestros trackers del mes. En este caso también van quedando de esta manera mi tracker de lectura y de oración, y cómo fui segmentando los datos de mi desempeño para cada semana. Este mes de marzo realmente fue un buen mes en cuanto a mi relación con Dios y con la escritura, por eso marqué todos como bueno, pero habrá meses, o el mes de febrero por ejemplo, si tuve días en donde fueron regulares. Siempre trato o me esfuerzo de que mis semanas sean buenas, a veces serán regulares, pero siempre me esfuerzo para que nunca sean malos, ¿ok? Pero si fuera el caso, también debo ser honesta para marcar que fue mala mi semana, para así yo poder disciplinarme o corregirme en disciplina para el siguiente mes. Y bueno, en la siguiente página, los días que llevamos escuchando solo la voz del Señor para el mes de marzo fueron 60 días. Ok, basado en mi calendario. Leímos 2 libros completos y 71 capítulos completos. A mí todavía me faltan 2 capítulos, Deuteronomio 7 y 8 para terminar el mes de marzo, pero ustedes saben que yo siempre termino con mis lecturas bíblicas. Y bueno, en esta parte es en donde te comentaba hace un momento que yo agrego, debajo de este cuadro siempre agrego el versículo bíblico que nos está inspirando a lo largo del mes. Es ahí donde yo agregaré el versículo que siempre comparto con ustedes en la última página de todas nuestras agendas, ¿ok? Bueno, después tengo mi tablero de agradecimiento y anoté las cosas por las cuales estoy agradecida con Dios, que me ayudó todo este mes de marzo. Y bueno, ahora sí ya pasamos al apartado Su Palabra, y aquí para el mes de marzo empezamos a leer todo el libro de Levítico,
todo el libro de Números y avanzamos Deuteronomio hasta el capítulo 8. Quiere decir que leímos 2 libros completos y avanzamos un libro más. Vamos a empezar con nuestras notas del libro de Levítico, porque Levítico, si es la primera vez que está leyendo la Biblia, seguramente habrá muchos temas que no entendamos, e incluso, confesándote algo que a mí me pasó hace muchos años atrás, es que yo intentaba leer Levítico, intentaba leer Números, incluso el libro de los Reyes, y eran libros que me aburrían muchísimo porque no les entendía. A raíz de que empecé a leer la Biblia completa hace 3 años, empecé a enamorarme de los libros de la ley y empecé a entender mucho de la historia del pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Y también entendí el contexto histórico, el contexto bíblico, para poder entender después los libros de los profetas mayores, menores, y así para llegar al Nuevo Testamento. Y realmente el propósito del libro de Levítico es proveer instrucciones y leyes. Por eso es que a veces nos parece un poco abrumador este libro. A veces nos cuesta un poquito de trabajo entender la palabra ley o leyes del Señor, pero bueno, en Levítico Dios las proveyó para guiar a un pueblo que había vivido o que había caído en pecado a pesar de haber sido liberado de la esclavitud, pero que Dios ahora estaba buscando una forma de redimirlos en su relación con ellos. Dios había dicho que Él era un Dios santo y como tal esperaba que su pueblo fuera un pueblo santo. Levítico nos habla de una necesidad a la santidad personal. Esto quiere decir que nos habla de una necesidad en todos los aspectos de nuestra vida o de la vida de cada individuo, o para este momento para la vida de cada israelita. Lo que significa es que Dios está esperando que nosotros tengamos santidad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que de hecho aquí lo estoy marcando también. Y a través del libro de Levítico vemos cómo el pecado debe ser limpiado o expiado a través de las ofrendas o la ofrenda de sacrificios, pero una ofrenda adecuada, basada en las instrucciones que Dios había dado a su pueblo. Además, el pueblo de Dios debía ser sobrio en su vida personal, en su vida moral y en su vida social, y diferenciarse de las costumbres de los paganos o los pueblos paganos a su alrededor. Pues el Señor, como te dije hace un momento, había dicho en diferentes ocasiones, y a través del libro de Levítico lo leemos repetidas veces, como Él dice: yo soy su Dios santo, y así como yo soy santo, ustedes son mis hijos, entonces requiero que ustedes también sean un pueblo santo. Así es que todo el libro de Levítico está lleno de menciones de la ley, consejos o mandamientos, o sí, como su palabra lo dice, leyes, de cosas que ellos tenían que hacer, o celebraciones también que tenían que llevar a cabo, o purificaciones que tenían que llevar a cabo. Dios esperaba realmente que su pueblo fuera un pueblo consagrado. Así es que los israelitas fueron llamados a vivir de una manera diferente a los cananeos. El capítulo 18, verso 20 de Levítico nos hace esta referencia. Así es que Moisés llamó al pueblo a ser fiel al pacto con Dios, pues esto producía bendiciones para Israel, pero si ellos desobedecían esas instrucciones, entonces serían considerados infieles y lo único que provocarían sería un castigo. Y este castigo sería que ellos podían ser exiliados o sacados de la tierra prometida. Así es que a través de Levítico podemos ver la manera que Dios proveyó para cubrir los pecados de Israel, para que Dios pudiera vivir en medio de personas pecadoras. Porque como vemos, Dios es un Dios santo y Dios no puede habitar donde hay pecado. Sin embargo, Israel era el pueblo que Dios amaba y tenía que proveer un camino para que ellos pudieran consagrarse y acercarse confiadamente para hallar el perdón de sus pecados, ¿ok? Levítico empieza hablándonos de las 5 ofrendas. No voy a entrar a profundo a cada una de ellas, simplemente te las voy a mencionar porque nos habla de la ofrenda quemada, nos habla de la ofrenda de la oblación, de la ofrenda de paz, nos habla de las ofrendas por el pecado y la ofrenda por la transgresión.
También Levítico nos hace mención del trabajo que tenían que ejercer los sacerdotes. Recordemos que anteriormente ya habíamos aprendido cómo en Éxodo, cómo Dios le había dado instrucciones a Moisés para elegir, para consagrar a los sacerdotes y cuáles serían las funciones de cada uno de ellos. Así es que para este momento ellos ya estaban listos para su función designada por Dios y cómo tenían que hacerlo para que Israel fuera un pueblo puro y santo para su Dios. Nuevamente volvemos a repetir la palabra pureza y la palabra santidad para Dios. Así es que Moisés recibió todas estas leyes para Israel en el monte Sinaí y las trajo al pueblo siendo parte del pacto en el desierto de Sinaí. Probablemente fueron dadas a Moisés mientras estaba en el monte Sinaí con Dios, pues estuvo 40 días y 40 noches. Más adelante podemos ver la consagración o el proceso de la consagración de Aarón y sus hijos, como te mencioné que también lo aprendimos en Éxodo capítulo 29, verso 1 al 37. Pues toda la congregación para este momento estaba reunida a la puerta del tabernáculo y Moisés le puso las vestiduras designadas a los sacerdotes, también los ungió, también ungió el tabernáculo, el altar, los utensilios y derramó aceite sobre la cabeza de Aarón para santificarlo. Vistió también a los hijos de Aarón con sus ropas sacerdotales y así hay un largo proceso de consagración para que ellos empezaran a ejercer su función. Lo puedes leer en todo el capítulo 8 de Levítico. Dice la palabra que la duración de la consagración y purificación de los sacerdotes duró 7 días en el tabernáculo. Así es que una de las cosas que también Dios había sido claro es que Dios ordenó que Aarón y sus hijos actuaran de manera correcta, siguiendo todas las instrucciones de la consagración y las ofrendas, porque si ellos desobedecían, entonces podían morir. Y de hecho hay una historia mucho más adelante donde aprendemos cómo 2 de los hijos de Aarón mueren por desobedecer, por hacer su propia voluntad, por hacer las cosas de manera incorrecta, sabiendo que su Dios es un Dios santo y que el lugar en donde ellos entraban también era un lugar que requería purificación y consagración. Así van avanzando mis notas del mes de marzo y podemos ver el pecado de Nadab y Abiú, que es lo que te mencionaba hace un momento, qué fue lo que ellos hicieron, cuál fue ese fuego extraño que ellos ofrecieron, qué podemos aprender de esta historia, y podemos aprender que ellos buscaron conectar con Dios a su manera, ofreciendo fuego extraño que Dios nunca les mandó. Ellos estaban en una condición no correcta para poder entrar a presentar ofrenda o para poder entrar a estar en contacto con todo lo sagrado dentro del tabernáculo. Ellos no estaban sobrios y no estaban en completa santidad. Así es que a causa de esa condición espiritual y física en la que ellos violaron la ley del Señor, entonces tuvieron consecuencias como es morir, que justamente Dios lo había advertido en el capítulo 8, en donde había puesto énfasis en que los sacerdotes tenían que seguir al pie de la letra las instrucciones para que no murieran. También otra cosa que podemos aprender es que ellos vinieron al lugar santo sin haber sido llamados a hacer algo específico, es decir, a ofrecer sacrificio, ofrenda o incluso oraciones. Ellos se acercaron sin haber sido llamados. Ellos se creyeron dignos de romper las reglas, tal vez por derecho de antigüedad, tal vez por la posición que ocupaban, pero entendemos que Dios no los había llamado, entonces ellos no tenían por qué haber entrado y mucho menos en la condición en la que lo hicieron. También podemos aprender que su corazón no era el adecuado para ser aceptable y que nuestras acciones deben santificar a Dios, ¿ok? ¿Cómo lo podemos santificar? Siendo sobrias y siendo santas. Las consecuencias de su desobediencia fue que el fuego de Jehová los quemó y murieron delante de Jehová. La verdad es que esta es una historia muy profunda, pero también muy instructiva de nuestro carácter como cristianos o como creyentes hoy en día y la manera en la que nos acercamos a hablar con Dios, porque muchas veces nos acercamos con la manera incorrecta, como exigiéndole. A veces en nuestras oraciones pareciera que en lugar de pedirle a Dios algo en oración,
oración pareciera que le estamos exigiendo, Señor, tú me vas a dar tal cosa, o yo oro para que tú me des tal cosa, o como alguna vez alguien dijo, no aceptaremos un no por respuesta. La pregunta es, ¿quién crees que eres tú para reclamarle o exigirle a Dios lo que crees que debe hacer contigo? Dios es santo y Levítico nos habla muchísimo respecto a ello y nos enseña que de tal manera nosotros debemos buscar esa santidad, ser santos para acercarnos confiadamente a Él y así poder hallar esa gracia y misericordia, no porque seamos perfectos, sino porque dentro de nuestra imperfección entendemos que Dios nos puede hacer perfectos. Dios puede perfeccionar su ley en nosotros, Dios puede perfeccionar su plan en nosotros, ¿ok? Entonces el pecado de Nadab y Abiú realmente nos enseña eso, la actitud con la que nosotras nos estamos acercando a pedirle o a hacer algo que consideramos agradable a Dios y tal vez no lo sea. Bueno, más adelante estamos viendo en el capítulo 11 acerca de los animales limpios e inmundos, y que por medio de estas leyes y formas de comer, Dios también le estaba enseñando al pueblo a obedecerlo en cada área de su vida, a ser ordenados en su manera de vivir, a diferenciarse de otros pueblos y a no contaminarse con lo impuro, porque dijo el Señor, yo soy Jehová su Dios y seréis santos porque yo soy santo. Ahí está el versículo bíblico, capítulo 11, verso 44 de Levítico, la razón del por qué debemos buscar la santidad todos los días, porque dice el Señor, yo soy Jehová su Dios y seréis santos porque yo soy santo. Es decir, tener santidad no es una opción, es una necesidad que cada creyente debe buscar. ¿Ok? Y como te dije hace un momento, no es porque seamos perfectos, porque muchas veces como creyentes también caemos en el error de decir, pero no somos perfectos, pero nadie puede ser santo. Bueno, si tú consideras que nadie puede ser santo, entonces evalúa tu vida, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, y que tú tienes que ser santo porque tu Dios es santo. Entonces, si tú consideras que nunca puedes llegar a ser santo, entonces Jehová no puede ser tu Dios, porque tu Dios es santo. Y este versículo nos está hablando del sentido de pertenencia, de la diferencia que Dios quería hacer para con su pueblo, pero también nos está hablando de un pueblo apartado, de un pueblo escogido, de un pueblo elegido. Hoy en día el creyente genuino debe distinguirse del resto del mundo, debe buscar vivir apartado del pecado, o de lo inmundo y lo profano, y debe glorificar a Dios con sus acciones, palabras, forma de vestir, de vivir, de ser, aún en sus decisiones personales. ¿Te das cuenta cómo la santidad incluye un 100% o un todo, o abarca un todo en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? Abarca todas las áreas de nuestra vida. Bueno, sigo avanzando. Vemos acerca de la purificación de la mujer, las leyes acerca de las enfermedades de la piel, porque nuevamente estamos viendo que Dios quería que su pueblo fuera santo en todas las áreas de su vida, estuviera limpio, ¿ok? También aprendemos acerca del día de la expiación o el día del perdón. El Señor le había dicho a Moisés que después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que es Nadab y Abiú, que no debía entrar cuando quisiera al lugar santísimo detrás de la cortina, porque si lo hacía, moriría. Nos damos cuenta cómo a través de Levítico sí hay muchas muertes, pero también hay muchas advertencias. No es como que Dios llegó y mató a ciertas personas, no, sino que Dios anticipó la consecuencia de la rebeldía o la consecuencia de la inmoralidad, y Él había hablado de muerte. Entonces, si esto ya se sabía de antemano, nosotros para este tiempo el pueblo sabía que si ellos fallaban podían entonces morir. Los sacerdotes comunes realmente entraban cada día para quemar incienso en el altar en la parte del santuario del tabernáculo, fuera del velo donde se encontraba el candelero, la mesa y el pan de la proposición, pero solo se le permitía al sumo sacerdote la entrada más allá del velo, es decir, el lugar santísimo donde reposaba el arca del pacto. Aquí era donde Dios se manifestaba para el propósito del perdón o de la expiación de pecado. Entonces, ¿cuáles eran las actividades a realizar del sumo sacerdote y de sus ayudantes para el día de la expiación? Lo puedes leer todo
en Levítico capítulo 16 de verso 3 al 33, ¿ok? Y bueno, también puedes seguir leyendo más acerca de la purificación del pueblo. En el capítulo 17 vemos que el Señor le dio a Moisés otras leyes a obedecer con la finalidad de llevar a la práctica la santidad del pueblo. No debían ofrecer más sacrificio a los demonios del desierto con los que se habían prostituido, ni tampoco debían comer sangre, ni los israelitas ni los inmigrantes. El que lo hiciera podía ser desterrado, porque en Levítico 17:11 nos instruye de que la sangre significa o da el significado de vida. Ok, entonces ellos tenían prohibido comer esto. Bueno, más adelante vamos a seguir viendo acerca de leyes de actos inmorales, el pecado que es abominable para el Señor, y que el llamado al pueblo es que no se contaminen con las costumbres de la gente que está a su alrededor. Sobre todo nos hace mucho énfasis de los habitantes que para ese tiempo estaban dentro de Canaán, y que obviamente ellos serían expulsados, pero que Dios estaba haciendo el llamado a que no se dejaran contaminar por lo que ellos vieran que había o de la forma de vivir de los habitantes que estaban en la tierra prometida o en Canaán para este momento. Así es que Dios le sigue dando a Moisés más leyes de santidad, de justicia, y le instruye de cómo el pueblo debía guardarse en esta misma santidad. Ok, la pregunta es, ¿por qué Dios quería que su pueblo guardara sus estatutos? Bueno, la respuesta la encontramos en el capítulo 20, verso 22 al 24, y dice la palabra que para no ser vomitados de la tierra prometida, sino que habitaran en ella para siempre. Por eso la insistencia en que guardaran sus estatutos, porque cualquier violación de su ley o mandamientos haría que fueran expulsados. Ahora, ¿cuál era el llamado de Dios al pueblo? 1, obedecer sus estatutos, y 2, ser santos, porque su Dios es santo. Quiere decir ser santos como su Dios. Ok, bueno, más adelante vemos acerca de las fiestas religiosas de Israel. Aquí hicimos una tablita. Aquí agregué una tarjeta que hicimos con los miembros VIP el 7 de marzo. Y bueno, seguimos avanzando con el libro de Levítico y los castigos también que Dios va dando para aquellos que rompen las leyes. ¿Ok? Aquí vemos acerca del castigo de aquel que blasfema contra el nombre de Dios. También aprendemos acerca del año de reposo y año de jubileo, que significan ambos. No voy a entrar a detalle. Si tú sigues el challenge, seguramente hiciste también tus propias anotaciones. Y voy a seguir avanzando porque todavía nos falta. Y también vemos en Levítico 26 acerca de las bendiciones de la obediencia. ¿Cuáles serían estas bendiciones? Y también cuáles serían las maldiciones o lo que sucedería con ellos si desobedecían. O cuáles eran aquellas consecuencias por la desobediencia. También lo vemos en Levítico 26. Y bueno, finalmente agregué mi tabla de cómo conocí a Dios en Levítico. Y personalmente yo conocí a Dios en este libro como un Dios de leyes, como un Dios santo, como el Dios de pactos, como Dios de consagración, el Dios que quiere mi ofrenda agradable, el Dios que quiere mi purificación, el Dios que me muestra su gloria, el Dios de juicios justos y el Dios que quiere mi obediencia, y un Dios sin defecto. Y como tal, también espera recibir todo sin defecto. Ahora vamos a pasar a mis notas del libro de Números. Y bueno, este libro es conocido así por los censos del pueblo. Ok, en hebreo número significa también en el desierto. Para este tiempo, en el libro de Números, el pueblo de Israel sigue en el desierto y nos describe su viaje desde el monte Sinaí hasta la frontera de Canaán en el río Jordán. La mayoría de acontecimientos del libro se llevan a cabo en el desierto. Aquí vamos a ver 2 generaciones de la nación de Israel. Este libro de Números es muy interesante también porque vamos a ver, como te digo, estas 2 generaciones. La primera generación participó en el éxodo de Egipto desde Éxodo capítulo 2 a Levítico y los primeros 14 capítulos de Números. Generación que fue censada por la guerra de conquista en Canaán. Y la segunda generación la vamos a ver del capítulo 15 al 25, y aquí aprendemos acerca del segundo censo, en donde comienza una segunda historia para el pueblo de Israel. En el capítulo 1 de Números aprendemos cómo Dios le pide a Moisés que haga un censo de la gente de Israel, de todos los varones por cabezas. Las características eran que debía contar a aquellos de 20 años para arriba, varones u hombres, ¿ok? ¿Para qué o cuál era el propósito de esto? Bueno, para estar preparados para ir a la guerra.
puedes ver toda la lista de guerreros de cada tribu, desde el verso 5 al verso 15 del capítulo 1 de Números. Ahora, ¿en dónde se lleva a cabo este censo? Como dijimos en la descripción, se lleva a cabo todo en el desierto de Sinaí, porque para este momento ellos seguían en el desierto. Aquí hice una tabla del nombre de las tribus y el número de su ejército, porque me encanta que Números también nos da muchísimos datos numerológicos que nos pueden dar esa referencia o tener esa visualización más amplia de lo que de por qué Dios los estaba preparando como grandes guerreros, ¿ok? A pesar de que ellos no venían de ser un pueblo guerrero, ellos habían venido de ser un pueblo esclavo, ellos no estaban preparados para la guerra. Sin embargo, Dios los fue capacitando y los fue segmentando, que ahorita vamos a ver una tabla más en donde Dios da las instrucciones de cómo tenían que estar posicionados alrededor del tabernáculo. Ok, así es que aquí vemos el número de los ejércitos de cada tribu y el total de este ejército daba el número de 603,550 según Números capítulo 1 verso 46. Para este censo la tribu de Leví no fue contada porque ellos fueron consagrados para el servicio en el tabernáculo, y también me encanta porque dice la palabra que la tribu de Leví fueron tomados como primogénitos de los hijos de Israel. Y más adelante en Números capítulo 35 nos habla de hecho cómo esta tribu sería sostenida, ya que ellos no tenían herencia ni ciudades, ¿ok? Ellos no heredarían nada, pero la pregunta es entonces cómo se iban a sostener económicamente o de qué iban a comer. Bueno, Números también nos habla acerca de esto. En la siguiente página vemos una tabla que agregué de las tribus de Israel y cómo estaban organizadas alrededor del tabernáculo, y también vemos mucha numerología que la Biblia nos está dando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. O sea, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos está aportando o arrojando datos de cómo Dios esperaba que cada tribu fuera organizada con su número de ejército y cómo tenía que estar posicionado por cada punto, cómo estarían organizados en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y bueno, también vemos acerca de los deberes y el censo de los levitas, ya que ellos también fueron contados, y había 3 familias de los levitas y fueron Gersón, Coat y Merari, y cómo también estarían posicionados alrededor del tabernáculo. Dios había hablado con Moisés para ordenarle hacer el censo de todos los israelitas por familias, pues los quería listos para la conquista de la tierra prometida. También vemos el ordenamiento de cada ejército alrededor del tabernáculo y la pureza que debían mantener ante Dios. La presencia de Dios en el tabernáculo exigía pureza, por ello todos los impuros quedaron excluidos del campamento de Israel. Y podemos ver más leyes de pureza o integridad que transformarían a Israel en el capítulo 5. Bueno, luego vemos un poco acerca del nazareato. La palabra nazareato significaba una separación o una consagración, ¿ok? Y cada persona podía hacer este voto del nazareato, y al final del tiempo de este voto el nazareo quedaba libre mediante ofrendas que son descritas en el capítulo 6 verso 3 al 17, y debía raparse el cabello y echarlo al fuego llevándolo al santuario al igual que sus ofrendas. O sea, este voto de nazareato se hacía por voluntad, ¿ok? Y básicamente significaba que el nazareo era una persona que se había consagrado santa para el Señor, es decir, tenía que apartarse de algunas cosas, como por ejemplo de productos de David, de tener contactos con muertos o incluso de cortarse el cabello. Más adelante vemos a un hombre que fue apartado con este voto, que es en el libro de Jueces, y se llama Sansón. Y bueno, en esta página de Mi Diario Creativo quise agregar un pequeño collage del proceso de mi vida, que finalmente se cumplió el 11 de marzo y fue la esperada de nuestra pequeña Natalia. Así es que dediqué una página en Mi Diario Creativo Bíblico para darle un lugar especial a esa promesa que Dios había hecho a mi vida desde el año pasado y finalmente la cumplió. Bueno, seguimos con nuestras notas del libro de Números.
en donde por orden del Señor Moisés debía purificar a los levitas, es decir, presentarlos puros, aceptables a Dios, para que pudieran entrar en contacto con los objetos santos del tabernáculo. Y bueno, en el capítulo 10 de Números vemos cómo Dios le da la indicación a Moisés de que haga 2 trompetas de plata. ¿Ok? La función de estas trompetas era convocar a la congregación para hacer mover los campamentos, porque finalmente, de una manera ordenada y obediente, Israel partió ya de Sinaí hacia el desierto de Parán, pues allí se detuvo la nube. Por eso vemos todo este ordenamiento de organización alrededor del tabernáculo, el conteo del ejército de cada tribu, porque Dios necesitaba que el pueblo estuviera preparado para la conquista, ¿ok? Y ellos ya tenían que entrar como guerreros valientes, dispuestos a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Esto, chicas, nos habla de un arduo trabajo, de que cuando Dios nos da una promesa, nosotros debemos prepararnos para esa promesa. El detalle es que muchas veces creemos que cuando Dios nos promete algo, nosotras podemos quedarnos sentaditas con nuestra vida liviana, esperando a que Dios quiera cumplirla. Y a veces pueden pasar los años y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué no has cumplido lo que prometiste? Y no es que Dios no lo haya cumplido, es que tú no estás preparada para el cumplimiento de esa promesa. Esto lo estamos viendo a través del libro de Números, como ahora el pueblo ya estaba listo o estaba capacitado para poder entrar a conquistar la tierra que Dios les había prometido desde sus antepasados. Así es que Números capítulo 10 verso 14 al 28 nos habla de que cada tribu marchó en orden con sus respectivos jefes, y la nube de Jehová iba con ellos de día desde que salieron del campamento. Y bueno, en el capítulo 11 vemos una nueva queja del pueblo, pero ahora se quejaron por el alimento. Ellos desearon la comida que tenían en Egipto, desearon pescado, pepinos, melones, cebollas, ajos y más. Y se hartaron o se hastiaron de comer maná. La multitud mezclada que había salido con ellos de Egipto fueron aquellos que desearon comer carne, y me llama mucho la atención que dice la palabra que todos lloraban a la puerta de su campamento. Podemos ver que esta multitud mezclada también pudo haber contaminado al resto del pueblo de Dios para que todos hicieran repetidas y quejas a Dios. Porque aunque ellos se entendían que las hacían ante Moisés o para Aarón incluso, realmente Dios era quien escuchaba las quejas y realmente era quejas para con Dios. Así es que Moisés sentía que este pueblo era una carga demasiado grande para él y no podía él suplir la necesidad de carne que ellos tenían, porque dice la palabra que eran alrededor de 600,000 personas, sin contar mujeres, ¿ok? Entonces, como respuesta al desaliento de Moisés, Dios proveyó 70 varones para que lo ayudaran a llevar la carga del pueblo, y también Dios proveyó carne para el pueblo, tanta carne hasta que se cansaron de comerla y les saliera por las narices. Ahora, ¿cómo alimentó el Señor a toda la nación de Israel? Dice el versículo 31 del capítulo 11 que lo hizo con codornices. Pero ellos se aborazaron de carne, incluso la disecaban para otros días, y esto le molestó mucho a Dios y los hirió con una plaga muy grande, y así fue como muchos murieron. ¿Ok? Más adelante vemos cómo estaban en Kibrot Hatava y de ahí se movieron a Hazerot. O sea, estamos empezando a ver rutas de lugares en donde ellos estuvieron. De hecho, me voy a pasar a ese mapa que tengo en donde finalmente segmentamos todas las jornadas de Israel desde Egipto hasta llegar a el Jordán, que estaba en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, que sería el lugar donde ellos entrarían a conquistar, ¿ok? Y estas son todas las paradas o las rutas en donde Israel estuvo. Así es que bueno, aquí vamos viendo esos movimientos de ese mapa que te acabo de enseñar. Estamos viendo qué situaciones vivieron en ciertos lugares. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés y cómo esto también desagradó al Señor, y hubo un castigo por esa murmuración. Por ejemplo, a Miriam le dio lepra y tuvo que ser sacada del campamento por unos días hasta que ella estuviera bien. Entonces podían marchar o moverse del lugar para
para seguir avanzando rumbo a la tierra prometida. Más adelante aprendemos de la misión de los 2 espías. Esa historia es hermosa porque nos habla acerca de aquellos hombres que fueron enviados para reconocer la tierra de Canaán, la cual Dios estaba dando a los israelitas, pero dentro de estos 2 espías también estaba un hombre llamado Josué y Caleb. Josué es el mismo Josué que más adelante Dios tomaría o llamaría para que Moisés le entregara el trabajo y lo bendijera también, porque Josué sería quien introduciría finalmente al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque Moisés ya no lo haría porque el Señor se lo dijo así. Así es que Dios indicó a Moisés que cuando Israel hubiese entrado a la tierra prometida debían presentar sus ofrendas y siempre debían dar las primicias de su trigo y el pan que horneaban. También debían ofrecer ofrenda por el perdón de pecados y guardar el día de reposo. Ok, bueno, así sigo avanzando en mis notas. Aquí agregué una tarjeta que dice: ustedes son mi pueblo especial. Aquí aprendemos acerca de Fines y el celo que tuvo por la santidad de Dios. Y pasando al capítulo 26 vemos un nuevo censo. Para este momento estamos pasando al segundo censo mencionado dentro del libro de Números. El primer censo fue hace 38 años antes de este nuevo censo. Lo podemos ver en Números capítulo 1 verso del 1 al 46. Y para este nuevo censo Dios había hablado con Moisés y Eleazar y les mandó que hicieran un nuevo censo después de la mortandad registrada en el capítulo 25, que es la historia de Fines y su celo por la santidad de Dios. Este censo se llevó a cabo en el territorio de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Ok, como nos damos cuenta, ya están casi listos, o sea, ya están a nada de poder introducirse a la tierra prometida. Bueno, aquí podemos ver un poco acerca de la historia de Josué en el capítulo 27. Y como Dios le había dicho a Moisés que no entraría a la tierra prometida debido a su falta de confianza en él. Sin embargo, Dios le permitiría ver la tierra antes de morir. Así es que Moisés pidió al Señor que Israel tuviera un líder que fuese como un pastor para el pueblo. Y ese líder fue escogido por Dios, llamado Josué, pues dijo Dios que en él había espíritu, ya que Josué fue un gran guerrero, pero además amó la promesa. Él sabía de la promesa de la tierra prometida dada desde los antepasados y él amó la promesa y peleó por esa promesa e introdujo a un pueblo rebelde a esta promesa. Así es que las instrucciones para Moisés era que debía poner su mano sobre Josué, traerlo delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y darle el cargo en público. Es decir, todos sabrían que ahora el líder de toda esa congregación sería Josué, para que todos le obedecieran. Ahora, un dato súper importante que encontré en el libro de Números es que vemos que Moisés fue un gran líder, libertador, escogido por Dios, quien hablaba cara a cara con Dios, que tenía un corazón manso. Dios lo llama así. Pero también vemos a un Josué guerrero que amaba la promesa, que no tenía miedo, que hacía la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cuál era la diferencia entre estos dos hombres que serían importantes para la libertad del pueblo de Israel? Y bueno, número 1 es que Moisés hablaba cara a cara con Dios, lo vemos en Números 12:8, y número 2 es que Josué tenía que consultar a Dios mediante el sacerdote Eleazar, quien usaría el Urim para conocer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia que vemos en Moisés y Josué. Ambos hombres grandes líderes, sin embargo, uno hablaba cara a cara con Dios, que era Moisés, y el otro tenía que consultar a Dios mediante un sacerdote para así poder conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo en el pueblo. ¿Ok? Y así él no cometiera algún error ni ninguna falla. Y vemos que Josué fue un gran líder que cumplió con su trabajo. Bueno, seguimos aprendiendo más acerca de las tribus, cómo es que se fueron estableciendo las tribus, ya que por ejemplo la tribu de Rubén y Gad se establecieron al oriente del Jordán, pero más adelante vamos a ver la repartición de las demás tribus y cómo Rubén y Gad
fueron exhortados también para poder ayudar a sus hermanos, las demás tribus, a poder introducirse a la tierra prometida. Bueno, aquí vemos hacer una tabla acerca de los límites del territorio en la tierra de Canaán y cómo la tierra debía ser repartida por tribus y el tamaño de su tierra debía corresponder al tamaño de cada tribu también. Vemos en dónde habitaron esas 2 tribus y media y en dónde habitarían las demás tribus, las 9 tribus y media, y por medio de quién recibirían estas nuevas tierras, ¿ok? Bueno, finalmente agregué mi tarjeta de cómo conocí a Dios en números y vemos que personalmente conocí a Dios en números como el Dios de orden, Dios de herencia, Dios que me toma como hija, el Dios que me purifica, el Dios que me cuida de día y de noche, el Dios que escucha todo, el Dios conquistador y guerrero, el Dios que escucha mi oración y el Dios santo. Y mis notas para el libro de Deuteronomio para este momento voy hasta el capítulo 6. Van quedando de esta manera. Deuteronomio se conoce como un libro de memorias, pues vamos a ver que muchos temas que ya abordamos en Éxodo y Levítico los vamos a volver a ver en Deuteronomio, solo que vamos a encontrar más datos extras que de hecho yo tiendo a venir muchísimo a mis notas anteriores para seguir agregando más referencias bíblicas y así ya no estar haciendo más notas de esos capítulos que ya anteriormente he leído. Así es que para este momento Moisés había pasado 40 años guiando a los israelitas por el desierto rumbo a la tierra prometida y todos los que se quejaron y desobedecieron a Dios murieron sin verla, pero ahora la segunda generación estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Así es como Moisés les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos durante los 40 años pasados. También les recordó la ley, les recordó las promesas de Dios para la obediencia y les recordó el castigo por la desobediencia. ¿Cuál era la finalidad de Moisés al recordarles todas estas normas de conducta? Bueno, que ellos las guardaran, que las pusieran por obra para que fueran conocidos por otras naciones como un pueblo sabio y entendido. También una de las finalidades era para que ellos no olvidaran las cosas que sus ojos habían visto, para que ellos las enseñaran a sus hijos y para que se cuidaran de no caer en idolatría y también para no olvidar el pacto de Dios para con ellos, ¿ok? Bueno, finalmente Moisés aconseja al pueblo andar en todo camino que Jehová su Dios les había mandado para que ellos vivieran y les fuera bien en la tierra y tuvieran largos días en la tierra que habían de poseer. En el capítulo 6 aprendemos acerca del gran mandamiento que dice Deuteronomio 6, verso 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Para qué es la pregunta? ¿Para qué este gran mandamiento? ¿Para qué debo amar al Señor con todo mi corazón, mi alma y mis fuerzas? Bueno, 1, para que tus días sean prolongados. 2, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué debían hacer ellos con este gran mandamiento? 1, recordarlo siempre. 2, repetirle a sus hijos todo el tiempo. 3, atarlas como una señal en su mano. 4, escribirlas en los postes de sus casas. Y 5, obedecerlo en el territorio que ahora estaban a punto de poseer. Y podemos ver que en el capítulo 6, a partir del verso 12 al 18, podemos ver más instrucciones a seguir una vez estando ellos dentro de la tierra prometida. Y así es como hemos avanzado estos hermosos libros de la ley que estamos a punto de terminar para avanzar a otro género literario más que son los libros históricos. Así es que démosle con todo a lo que nos falta del libro de Deuteronomio para poder marcar en nuestra biblioteca favorita los libros de la ley con un check. Bueno, estas son las hojas que a mí me quedan. Ya no voy a hacer aquí la edición del mes de abril. Me voy a pasar a un nuevo cuaderno creativo y ahí vamos a empezar la organización de abril. Y bueno, voy a estar utilizando este cuaderno que también diseñé con esta portada. Recordemos que esos son cuadernos que yo tuneé, ¿ok? Bueno, y voy a estar dejando una primera página o una hoja. Voy a dejar esta para mi tabla de contenido. Regularmente siempre dejo 2 hojas porque esta queda pegada con la primera, entonces voy a dejar esta y aquí empezaría a hacer la organización del mes de abril, ¿ok? Así es que voy a empezar con la portada y pegando mi tab del mes de abril. Así es que para el tab del mes de abril vamos a traer nuevamente nuestro cuaderno anterior para ver a la altura a la que quedó el último tab.
Entonces para mi nuevo cuaderno el tab quedaría a esta altura, ¿ok? Nuevamente teniendo cuidado de dejar las dos hojas que te mencioné. Y entonces mi tab quedaría a esta altura. Y listo. Ahora sí, vamos a pasar con el diseño de nuestra portada. Ok, voy a traer un lienzo de hoja opalina, ok, y aquí voy a escribir la palabra que me va a inspirar todo el mes de abril. Nuestro versículo que nos va a inspirar es Números capítulo 6, verso 25, que dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La palabra que yo voy a estar escribiendo será: resplandece tu rostro sobre mí. Será una palabra que yo voy a personalizar, pero tú puedes escribir, si quieres, todo el versículo completo: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Ok? Yo simplemente lo voy a personalizar como si fuera una oración que yo le estuviera haciendo al Señor. Señor, resplandece tu rostro sobre mí, y puedo decir también: y ten de mí misericordia. Y simplemente con este marcador punta pincel voy a escribir con mi letra caligráfica: resplandece tu rostro sobre mí. Y para darle movimiento a estas letras, estoy tratando de darle movimiento a cada una de mis palabras. Es decir, no todas están posicionadas dentro de una línea base. Y también estoy tratando de utilizar espacios de mi interlineado, ¿ok? Y mira, juego también con estos movimientos. Una vez tengo mi palabra, voy a traer un lápiz y de manera súper suave, tal vez no se vea ni siquiera en cámara, voy a darle un delineado. Puedo dibujarlo o puedo irme directamente con las tijeras y empiezo a recortar. Ok, seguramente no lo estás viendo para nada en cámara. Ahorita lo acerco para que logres verlo. No quiero hacerlo muy fuerte para que no se vaya a ver ahorita que recorte. Y esta es la manera en la que debe quedar. Espero que se esté viendo. Mira mi delineado. Ok, ahora con mis tijeras simplemente voy a pasar a recortar. Si te das cuenta, para este diseño no estoy haciendo boceto, simplemente con el diseño de mi letra a mano alzada, quiere decir con mi letra script, es como yo empiezo a escribir. El contraste me lo da el tipo de marcador que estoy utilizando, pero igual me quedaría sin contraste, pero con este mismo movimiento, utilizando cualquier otro marcador. Puede ser de punta fina, punta bala, punta cónica, monolínea incluso, ok, pero en este caso, utilizando un marcador punta pincel, bueno, nos ayuda a darle contraste. Entonces aquí detalladamente voy a recortar. Si hay unas partes del lápiz que se logran ver, ahorita regreso con mi goma a borrar.
Listo, ahora sí ya tengo perfectamente bien el recorte de mi versículo en Números capítulo 6, verso 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer ahora sí nuestro diario creativo y lo que haremos será lo siguiente. Este recorte lo vamos a poner en la orientación que tú quieras, sea horizontal o le quieras dar un poco de inclinación, pero vamos a dibujar un sol en la parte de abajo. Entonces necesitamos una base circular y yo traigo por aquí esta tapa y con mi lápiz voy a dibujar mi sol, ¿ok? Listo, ahí tengo mi círculo. Lo que vamos a hacer es ponerle color a ese círculo y luego vamos a sobreexponer nuestro recorte con el versículo bíblico, ¿ok? Mira, si yo quiero lo puedo hacer yo creo que en esta inclinación, ¿ok? Ahora podemos agregarle color a este sol con acuarelas, con pintura acrílica, con wash, con marcadores, ¿ok? Con lo que tú quieras, de forma que se vea muy llamativo. Yo voy a intentar utilizar un Karin, aunque estos transfieren un poco a la parte de atrás. Voy a estar utilizando este tal vez. No, este no. Este es un 272, pero está muy como verdoso. Yo creo que el Karin que voy a estar utilizando es un 283. ¿Listo? Bueno, voy a darle color. Listo, una vez que apliqué color, simplemente voy a traer mi recorte y lo voy a pegar encima. Y mira qué bonito se ve, pero qué rápido de diseñar queda esta portada. Ahora, ¿qué voy a hacer para darle un poco más de contraste a mi sol? Con ayuda de un marcador negro, puede ser este mismo negro punta pincel o un monolínea o un estilógrafo. Voy a estar utilizando este Tombow en monolínea. Voy a delinear mi sol. Y después voy a darle destellos a este sol, igual de negro. Y también otra de las cosas que puedo hacer es agregarle tal vez algunos diseños florales a mi portada, como las flores que tenemos dentro de nuestro papel scrap para seguir con el diseño. Voy a estar utilizando este Karin para el amarillo, pero voy a estar utilizando este verde de Tombow, ¿ok? Voy a poner una flor de este lado, otra de este lado y tal vez una de este lado. Y estas flores simplemente quedan de esta manera.
Y listo, así queda mi portada para el mes de abril con nuestros colores que van a seguir la secuencia durante todo el mes, verde y amarillo, pero mayormente verde, ¿ok? Bueno, también lo que puedes hacer es contornear las flores también si quieres. Yo por el momento las voy a dejar así. Creo que así me gustan, pero si más adelante quiero ponerle un poco de contorno, lo puedo hacer también, ok, no me preocupo por ello. Aquí simplemente puedo agregar así un destellito y listo. Vamos a pasar ahora con las siguientes páginas. Mira, si le doy vuelta a mi hoja, el marcador Karin transfirió muchísimo. También el Tombow suele transferir mucho, pero no me preocupo en este caso porque de este lado van pegados mis demás elementos dentro de mi agenda. Así es que voy a recortar y regresamos. Y listo, ya tengo aquí todos los recortes de mi agenda. Ahora sí, nada más vamos a pasar a pegar. Listo, finalmente hemos terminado de pegar todos nuestros complementos a nuestro diario creativo bíblico y vamos a hacer el repaso de ellos. Por un lado estás viendo nuestra portada que nos va a inspirar todo el mes de abril, que dice resplandece tu rostro sobre mí. Como te comenté al principio, yo lo hago como un tipo de oración, pero puedes escribir el versículo literal como está escrito en la Biblia. Después en la siguiente página tenemos nuestro calendario de abril, ok, aquí vamos a ponerle el nombre de abril. ¿Y cómo funciona este calendario con base a nuestros trackers del mes? Voy a traer un lápiz simplemente para mostrarte y siempre les explicamos que debemos estar leyendo los capítulos completos día a día. No nos podemos saltar capítulos, claro que podemos hacerlo, pero no es recomendable que lo hagamos, ya que muchas veces vamos a perder el hilo de la historia bíblica, sobre todo aquellos libros en donde hay historias secuenciales, ¿ok? Habrá libros en donde no pasa esto, pero por eso siempre hacemos el énfasis de que no te saltes o brinques capítulos. Bueno, suponiendo que el día 1 cumplí con las lecturas de Deuteronomio 9 y 10, entonces vamos a venir a marcar que cumplí con estas lecturas y en mi tracker de lectura voy a poner una marca que indique que cumplí con la lectura de ese día primero del mes. Luego, en el día 2, si por alguna razón no cumplí con las lecturas de Deuteronomio 11 y 12, las voy a dejar vacías dentro de mi tracker. O incluso puedes ponerle una X de que no cumpliste, como tú quieras. Luego, el día 3, si sí cumplí con Deuteronomio 13 y 14, entonces en mi tracker voy a marcar que sí cumplí con esas lecturas, pero además dentro de mi calendario también voy a rellenar el recuadro. Pero, como te dije hace un momento,
antes de leer Deuteronomio 13 y 14, te sugerimos que leas Deuteronomio 11 y 12. ¿Qué pasa? Que sí leí Deuteronomio 11 y 12 el día 3 del mes. Aún así, no lo voy a llenar en mi tracker del mes de lectura. Lo voy a dejar vacío porque no cumplí con la lectura el día 2 o el día indicado del mes, sino que leí estas porciones hasta el siguiente día, que fue en este caso el día 3. Entonces, aquí tal vez le voy a hacer una marca de que sí cumplí con las lecturas, pero lo hice en un día diferente al día indicado. Entonces esa referencia la voy a tener segmentada o registrada en mi tracker de lectura, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con mi tracker de oración? Pasa que aquí voy a registrar la oración matutina, la oración vespertina o la oración nocturna, o cualquiera de esas tres, ¿ok? Así es que lo importante del tracker de oración es tener contacto en oración con Dios, es decir, no dejar pasar un día sin comunicarte con Él, ¿vale? Bueno, esa es la manera en la que funciona nuestro calendario junto con los trackers. Luego, al finalizar el mes estaremos contando cuántos días escuchamos la voz de Dios y basada en nuestro calendario serán 90 días. Contaremos cuántos libros completos leímos. Sería todo el libro de Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 4 libros, porque el primer libro de Samuel no lo vamos a terminar, entonces serían 4 libros. Y capítulos completos, vas a hacer el conteo de todos los capítulos que sí leíste, incluyendo aquellos capítulos que leíste en un tiempo diferente. Es decir, los que marcaste, vamos a suponer que estos días yo los marqué diferente, quiere decir que no los leí en el mismo día, aún así los voy a contar para mi conteo de esta tabla, ¿ok? Porque sí los leí, aunque los leí en un día distinto. Y entonces aquí me va a dar un número de total. Ok, si fuiste disciplinada y leíste todas ustedes conmigo tendremos el mismo número de capítulos completos leídos. Bueno, en nuestro tablero de agradecimiento vamos a anotar o vamos a dar gracias por aquellas cosas que Dios hizo con nosotras durante la semana, o si bien prefieres al finalizar el mes darte un tiempo para hacer este llenado de esta tabla, también lo puedes hacer de esa manera. Puedes hacerlo de hecho en forma de lista. Y finalmente el apartado su palabra, aquí vamos a ir escribiendo todo aquello que yo voy aprendiendo de la palabra de Dios capítulo a capítulo. También vamos a escribir todo aquello que me está inspirando a mí de la palabra de Dios capítulo a capítulo. O también podemos escribir aquellos pasajes bíblicos que están hablando a mi vida capítulo a capítulo. Ahora, habrá capítulos en los que yo considero que Dios no me está hablando nada particular a mi vida. ¿Qué pasa? ¿Tengo que escribir? No tienes que escribir. Simplemente lees el capítulo y no escribes nada en tu diario creativo. Si en el siguiente capítulo Dios sí te está hablando, entonces pones el título capítulo 1 y describes lo que Dios te dijo. Si en el capítulo 2 Dios no te habló nada, no escribes nada, pero en el capítulo 3 tal vez Dios sí te está hablando, entonces pones el número de capítulo y describes lo que Dios te está hablando. Y bueno, el apartado su palabra será el apartado que más lleno queda al finalizar el mes, como te mostré con el mes de marzo, por ejemplo, que es el que más hojas ocupa, porque vamos dejando actividades también, tareas, y también tú vas haciendo tus propias anotaciones de lo que el Señor te está hablando. Ese mes a mes yo por eso les voy dando un recorrido de cómo van quedando mis anotaciones para que ustedes vean la manera en la que yo realizo mis apuntes y también puedan ser ustedes inspiradas. Dice la palabra de Dios: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Números 6:25. Chicas, esta es la palabra que nos va a inspirar todo el mes de abril. Resplandece, Señor, tu rostro sobre mí. También puedes decirle: Señor, ten de mí misericordia todos los días. Ok, así es que te animamos a que sigas este mes de abril con todo. Sigue leyendo oportunamente, trata de no atrasarte, hazlo con gozo, dedícale tiempo al Señor, porque es lo menos que podemos hacer. Dedicarle nuestro tiempo hoy es como nuestra mejor ofrenda agradable y perfecta para Él. Es nuestro mejor incluso sacrificio. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el pueblo apartaba ciertos sacrificios o hacía ciertos rituales o celebraciones de ciertas fiestas para ser agradables al Señor, para cumplir con algunos estatutos o mandamientos que Dios
Dios había determinado. Pero para hoy, para nuestro tiempo, nosotros somos ese vivo sacrificio santo, bueno, agradable, perfecto. ¿Y cómo podemos rendirnos totalmente a Él? Bueno, entregándole nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras actividades, dedicándole justamente nuestro tiempo todos los días, pensándolo, hablándolo y llevándolo a cabo también, ¿ok? Recordemos que nosotros simplemente somos un reflejo de aquello en lo que pasamos más tiempo. ¿En qué estás pasando más tiempo? Porque, como aprendimos el día de hoy, tenemos a un Dios santo. Y cuando somos llamados sus hijos, también requiere que nosotros tengamos santidad, ¿ok? Bueno, muchas gracias a todas y todos por haber llegado conmigo hasta el final de esta edición. Por mi parte es todo. Yo te mando un fuerte abrazo y un beso. Es mi deseo que Dios te bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos el siguiente mes con más contenido creativo, bíblico digital. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.